y se llama Las metáforas teológicas de Marx. Y entonces en la edición inglesa he escrito un pequeño prólogo que voy a leer ahora. Marx escribió, comillas, la crítica de la teología se torna en la crítica de la política. Es un texto de la introducción a la crítica de la filosofía y el derecho de Hegel. Allá por 1842, el joven Marx comenzó por la crítica de la política. Con completa coherencia se puede ampliar también que la crítica de la teología se torna también crítica de la filosofía, de la economía y de la política. Siguiendo esta indicación, entonces, me situaré bajo la inspiración del mismo Marx para hablar de la teología de la liberación. Para él la historia, la filosofía y la teología se relacionaban íntimamente en el pensamiento crítico. Por ello escriben un célebre texto acerca de estos tres niveles epistemológicos: filosofía, historia y teología. Voy a leer el texto de Marx. La tarea de la historia consiste en establecer el más acá, these sides, de la verdad, después de haber desvanecido el más allá, jenseits, de la verdad. La misión de la filosofía, puesta al servicio de la historia, vean que está hablando de la filosofía y de la historia, después de desenmascarar las formas sagradas, Heilungsgestalt, de la autoalienación del ser humano, consiste en desenmascarar la autoalienación bajo sus formas profanas, unheiligen. O es decir, que hay unas formas profanas de lo sagrado. Y ahí entonces pone lo siguiente: la crítica del cielo se torna de este modo en la crítica de la tierra, la crítica de la teología en la crítica de la política. Este texto nunca fue desentrañado por la tradición marxista-leninista. Digo leninista además porque es la soviética, pero tampoco por nuestra izquierda. Muchos gente nuestra, marxistas, leer este texto le es muy extraño y no sabe cómo plantearlo, porque quizás no conoce al joven Marx, que mira, acuérdense, él iba a ser asistente de profesor de Bruno Bauer en Bonn, una ciudad alemana. Y Bruno Bauer era un teólogo, y viendo un poco las obras de Bruno Bauer, son como 20 tomos, son pura teología. Y Marx iba a ser el asistente, pero lo echaron de Bonn, porque él planteó el tema del ateísmo de una manera tan sugerente, Bruno Bauer, que los conservadores, profesores luteranos de la Facultad de Teología de Bonn lo echaron. Y el pobre Marx se estaba preparando para ser el asistente del profesor de teología. Si no lo hubieran echado, quizás ni estaríamos hablando de Marx, porque habría sido un teólogo de segunda en Alemania. Pero como echaron a Bruno Bauer, se quedó sin trabajo y entonces empezó a deambular y terminó haciendo Marx. Es decir, que qué bueno que echaron a Bruno Bauer de la Facultad de Teología. Vemos entonces que hay tres epistemes, ciencias: la historia, la filosofía y la teología, y escribo aquí, quizás para escándalo
de marxistas, leninistas tradicionales, que ya no quedan, y de cristianos, que han tomado a Marx como algo terrible, ateo, materialista, completamente lejano de la tradición cristiana. Esos cristianos no leyeron nunca a Marx. Si lo hubieran leído, hubieran descubierto que su ateísmo ya es denunciado en 1844 cuando dice: el ateísmo no tiene más función después que se ha negado la negación del ser humano. Y Marx nunca más habló del ateísmo. Y en 1874 le escribe a Engels: el tonto este de Bakunin me quiere meter en la Internacional una asociación de ateos socialistas. Y dice Marx: yo no voy a dejar entrar a la Internacional una institución teológica que divida a los obreros. Marx no estaba por el ateísmo, estaba por el antifetichismo. Hablando yo en Rabat, Marruecos, hace 1 año y medio, me dijeron: miren, Marruecos hable de todo, pero no hable de Marx, porque ahí los intelectuales son muy creyentes y Marx es mal traído. Entonces les empecé a hablar de lo que es el capital y cómo se crea un Dios y entonces un fetiche y la gente cree en él, y digo, Mahoma se habría opuesto a este ídolo y no habría caído en la idolatría de exaltar al capital. Y cuando ya vi la cara de los 300 que estaban maduros, les dije: eso es lo que hace Marx. Dice que el capital no es Dios. Y la mayoría de los creyentes creen que el capital es también Dios.